En las UCI de 2 hospitales de Colombia hay 2 dramas médicos. Respirar duele, respirar arde, respirar quema. En Armenia, una familia se enfrenta al repentino desplome de su niño futbolista. Y él me dijo que Esteban tenía muerte cerebral y que ya no se podía hacer nada. Lady Tatiana, Luis Esteban y sus familias no se conocen. Sin embargo, hay algo que los une. Yo quiero que haya un donante, que llegue mi milagro. Tuve un tema de empatía, es un tema de ponerme en los zapatos de los demás. Y que a mí me hubieran dicho, Diana, ¿le podemos conseguir un cerebro a Esteban? Yo hubiera movido cielo y tierra para conseguírselo. Y vino con un propósito de vida, y su propósito de vida fue donar vida, que done vida. Sin embargo, las tasas de donación en nuestro país son muy bajas. Y a la fecha del día de hoy tenemos solamente 120. ¿Solo 120? Solo 120. Es una carrera contra el tiempo. ¿Conocerán al receptor? ¿Y le gustaría conocerlo? Yo siempre he dicho que sí. ¿Aparecerá el donante? Sería un milagro que pudiera llegar ese donante y cambiar mi vida. Buenas noches. En 2 quirófanos de 2 ciudades diferentes transcurre la mayor parte del programa de hoy. Hace poco en Armenia, la vida de una familia se fracturó en segundos. Allí un niño sano colapsó repentinamente y luego de 3 días de padecimiento fue declarado con muerte cerebral. Sus padres se enfrentaron a uno de los dilemas más profundos. ¿Será que deben donar los órganos de su hijo? Por otro lado, en una UCI en Bogotá, el tiempo se agota para Lady Tatiana Guillén, que padece de una agresiva enfermedad en sus pulmones. Sin un trasplante rápido, morirá. Estas 2 historias no son casos aislados. Son el reflejo de un drama que viven miles de colombianos en torno a la donación de órganos. Un tema que por mitos y falta de conocimiento tiene cifras muy bajas en nuestro país. Pero después de ver esta crónica de Diego Guauque, es probable que se rompan esos paradigmas cuando vean cómo la donación de órganos puede generar uno de los valores más puros de la humanidad, el agradecimiento. Así comienza donación, altruismo, empatía, agradecimiento. Me colapsó de un momento a otro los pulmones. Y ya no hay para dónde más. Ya no hay para dónde. Mis bronquios están muy obstruidos. Pararme de la cama es una tortura. Pararme al baño, hacer mis necesidades acá donde estoy, es una tortura. Si me preguntan ahora qué quiero, desearía estar bajo de la regadera, tomándome un baño de esos largos, poder bajar mi cabello. Desde que progresó la enfermedad, ¿cómo progresó? Ya no volví a estar en una ducha. No volví a entrar a una ducha, Diego. ¿Desde hace cuánto, Lady? El 16 de septiembre fue el último baño que hice. Martes 25 de marzo. Hace un mes, Lady Tatiana Guillén Munévar fue ingresada a la UCI de la Fundación Cardioinfantil en el norte de Bogotá. Sus pulmones ya no pueden funcionar por sí solos y, en consecuencia, estas máquinas la mantienen con vida. Ya no hubo salidas, ya mis paseos son clínicas, y mis hoteles son las UCIs, todas las cosas que uno perdió y no sabíamos lo importante que era. Quizás Dios me escogió a mí para llegar a muchas personas, Diego. Y estoy segura que a diario me llegan mensajes que les he cambiado vidas, que se convirtieron en donantes
gracias a mí. Lady, de Granada Meta y con 30 años, suma 24 meses en una lista a la espera de un trasplante de pulmones. Solo con ese milagro podrá recuperar la vida que llevaba hasta sus 28 años, sin máquinas, sin hospitales, sin límites. Para ti, ¿qué significa respirar? Respirar duele, respirar arde, respirar quema y sentir siempre ese dolor y aún así tener que hacerlo es fuerte, pero lo hago y me aferro a esa esperanza, Diego. De dolores y ardores, Lady no supo nada durante 27 años. Su vida transcurrió entre el campo, la familia y los estudios universitarios en economía que derivaron en un empleo en un banco de Villavicencio. Además, recalca que fue una joven de cero vicios. Una persona dice, se enfermó, pero eso fue por estar fumando. Digo, yo no fumaba, yo no tomo. Yo vivía mi vida sanamente, comía bien, me alimentaba bien. Pero un día cualquiera, hace 3 años, su cuerpo fue traicionado por una enfermedad rara que convirtió cada respiro en una batalla. La presión en el pecho, ustedes saben que me aplican morfina. Y la vida que conocía se esfumó. Yo me enfermé a los 27 años, de la nada. Ya estaba en mi trabajo y me dio una crisis de ahogo. Desde ese día estoy así. Ya lo tuve todo. Y cuando me refiero a todo, es poderme cepillar, poderme bañar, poder salir sin máquinas, poder hacer todas las pequeñas cosas que uno no valora. La enfermedad llamada hemosiderosis pulmonar idiopática avanzó con tal rapidez que, en cuestión de semanas, los neumólogos no tuvieron más remedio que comenzar a introducirle unas palabras ajenas a su mundo y al de su familia: donación y trasplante de órganos. Tiene que ser donante cadavérico o de muerte encefálica. La persona fallecida tiene que cumplir unos parámetros casi que perfectos para mí. Ejemplo, su caja torácica debe ser casi que con las mismas medidas a las mías. Sí. La estatura, 1,70. 1,70 más o menos. El género también influye, edad, 30 años. porque pues no van a trasplantar unos pulmones de alguien de 60 años, a alguien que tenga 30 años. Doctor, vamos a hablar de los órganos más difíciles de trasplantar. ¿Cuáles son? Probablemente el órgano más complejo es el pulmón. El doctor Fabio Barón es neumólogo y es el médico de Lady Tatiana. ¿Es el más difícil? Es el más complejo que podamos mantenerlo en condiciones de viabilidad para un trasplante. ¿Por qué? Porque los tiempos que nos dan para hacer el rescate e implantarlo en el paciente, en el receptor, son máximo de 6 horas. 6 Por horas. ejemplo, el riñón, el hígado nos dan 12 horas. ¿Qué otra cosa hace difícil el trasplante de pulmón? Todos los órganos, cuando los trasplantamos, quedan dentro de una cavidad. Entonces, si trasplantamos el hígado, el riñón o el corazón, se meten dentro de una cavidad y no quedan expuestos al medio ambiente. El pulmón no. El pulmón sigue expuesto porque tenemos que mantenernos respirando. Entonces, el riesgo de complicaciones, de infecciones es muchísimo mayor. Y, por todo lo anterior, Lady contempla un posible trasplante, tras 2 años de espera y sufrimiento, como algo que rozaría lo milagroso. Yo quiero que haya un donante, que llegue mi milagro. Ese tema es que llegue mi milagro. En este momento ya no hay ningún medicamento o terapias de rehabilitación que le permitan a ella recuperar su calidad de vida y sobrevivir. Esa enfermedad va a seguir evolucionando. Tiene 2 alternativas, desafortunadamente: llegar a un trasplante o que la enfermedad la lleve a estar tan limitada que empiece a depender ya de manera definitiva de un ventilador. Yo te voy a contar la historia de un niño que conocí que se salvó porque necesitaba su órgano y le hicieron el trasplante de órgano. Y yo te voy a contar esa historia porque esa historia creo que te va a servir a ti también para alimentar tu esperanza. ¿Quieres escuchar la historia del niño? Sí. ¿Por qué? Para que me dé
mucha ánimo, mucha fortaleza. Mucha esperanza. Sí. La historia de esperanza que le narré a Lady Tatiana tiene su origen acá, en esta ciudad, en Armenia. Es la historia de un niño llamado Luis Esteban Montoya. Un niño de 12 años, un niño estudiante ejemplar, de pies ágiles para el fútbol y el alma de su familia. Pues bien, un día ese niño es atacado por una enfermedad grave y repentina. Y en cuestión de pocas horas, esa enfermedad logró arrancarle la vida que él y su familia conocían. Luis Esteban Montoya, un niño soñador, un niño de 12 años, muy feliz. Su única inspiración era el fútbol y la educación. Un niño bilingüe, un niño que hablaba inglés, francés. Amaba el estudio, amaba el fútbol, amaba a su familia. Era un niño muy especial. Leonardo Montoya Albarán es ingeniero ambiental y Diana Lorena Rodríguez es abogada y trabaja en la gobernación del Quindío. Son los papás de Luis Esteban Montoya Rodríguez. Hace 10 años se separaron. Era un excelente jugador, tenía claro qué era lo que quería en la cancha. Un niño muy sano, un niño que lo único que sufría era de dolencias por si se fracturaba o si se pegaba en la cancha. De resto no tenía ninguna otra dificultad. Pero el 11 de junio del año anterior, una dificultad tan repentina como abrumadora sacudió la vida de la familia. Estando allí en la finca recibo una llamada trágica a las 4:20 de la tarde, donde es mi padre. El padre es Óscar de Jesús Montoya, el abuelito de Luis Esteban. El niño quedó con la cabecita acá abajo, así, estirado. Entonces yo le dije, Estevitan, no me hagas bromas, Estevitan, ¿qué broma me está haciendo? Y lo cogí a la mano, no, ya el niño estaba desmayado. Ante la falta de reacción del niño, el abuelo Óscar de Jesús y la abuela Doris Albarán no tuvieron más remedio que llevarlo urgentemente al Hospital San Juan de Dios, en Armenia. Entré en reanimación, él ya estaba intubado. Y yo lo toqué. Y algo dentro de mí me dijo, esto es grave, es muy grave. Le hacen una tomografía, se ve ya un tema de derrame en el cerebro, se ve irrigando mucha sangre, mucha sangre. Diana Carolina Castaño es la gerente del Hospital San Juan de Dios. La hemorragia que presentaba Luis Esteban en ese momento a nivel cerebral, comprometía seriamente su vida y todas sus funciones. El neurocirujano nos llamó, nos dijo, necesito hablar con ustedes. Él tuvo un aneurisma cerebral y es bastante grave. El cuadro era tan crítico que debieron trasladarlo a un centro con UCI pediátrica. Y en menos de una hora llegó a la clínica Sagrada Familia, también en Armenia. Y empezaban las 72 horas más difíciles de mi vida. Las 72 horas donde yo no dormí. El neurólogo se me acercó y me dijo que empezáramos a pedir por un milagro, básicamente. Un milagro, solo eso. El tiempo se partió en dos. Ayer, su mayor preocupación era la urgencia trivial de un gol. Hoy, la urgencia real por un latido. Un milagro. Salió el neurólogo. Me dijo, Diana, necesito que por favor entre. Me cogieron entre todos dentro de la UCI. Y él me dijo que Esteban tenía muerte cerebral. Y que ya no se podía hacer nada. Yo subo, su mamá estaba al lado de él. Lo tenía de la mano. Y le dice, el niño no está, ya el niño no está. Y una doctora, que lo digo siempre, lo voy a decir de manera atrevida, pero arriesgada y decidida, me dijo, ¿qué opina de la donación de órganos? Y yo le dije, llorando, doctora, nunca lo había pensado.
Nunca había pensado que nosotros íbamos a llegar a una situación de estas. Sin pensarlo 2 veces dije que sí. Por mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pienso que eso es ayudar a otros niños a que tengan la posibilidad de extender su vida o de tener una mejor calidad de vida en medio del dolor que yo estaba sintiendo por perder a mi hijo. A Leonardo le costó un poco más decidirse. Durante largos minutos luchó contra el dolor que lo consumía hasta que también logró abrirse a la empatía. Así, ambos padres se trasladaron al sufrimiento de una persona ajena, alguien a quien probablemente nunca conocerían, pero cuyo destino ahora dependía de ellos. Adelante, muéstrale a su papá eso. Adelante, voy silbando. Él está manejando. Adelante. Eso. Yo le dije, sí, hagámosle, estoy de acuerdo. Si mi hijo está acá, aquí en la tierra, y vino con un propósito de vida, y su propósito de vida fue donar vida, que done vida. Prefiero eso a tenerlo que ir a llevar y dejarlo en un cementerio. Diana, ¿uno cómo hace para, en medio de una adversidad tan grande como la que usted estaba viviendo, desprenderse de esa adversidad y pensar en la donación de órganos? Diego, yo creo que esto es un tema en base al amor que yo sentía por Esteban, en base a darle la oportunidad a otra persona. O sea, tuve un tema de empatía, es un tema de ponerme en los zapatos de los demás. Y que a mí me hubieran dicho, Diana, ¿le podemos conseguir un cerebro a Esteban? Yo hubiera movido cielo y tierra para conseguírselo. Si bien Leonardo y Diana aceptaron donar todos los órganos de Luis Esteban, no fue posible. ¿Y por qué no se podían donar todos los órganos? Porque tenían trazas de dengue y médicamente no los pueden trasplantar de esa manera. Sin embargo, había un órgano que aún podía salvar una vida a pesar de los riesgos. El mismo que Diana había custodiado durante la última noche de vida de su niño. El corazón. El corazón, porque la cirujana pues dijo, tengo el receptor, es un niño y necesita urgente el corazón. Él tiene muy poco tiempo de vida ya, o sea, es ya, necesitamos ya ese corazón. Entonces ahí entró la tarea de mantener el corazón de Esteban latiendo esa noche. ¿Y tú sabes quién recibió ese corazón? Me preguntó con ojos brillantes Lady Tatiana, desde la UCI de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Sí, le contesté sin pausa. Pero no pude contárselo porque los médicos me pidieron retirarme de esta habitación. Mañana, después de comerciales, vuelvo para narrarte el final, le dije en broma. No obstante, al día siguiente, miércoles 26 de marzo, la UCI amaneció sin su paciente habitual. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué le ocurrió a Lady Tatiana en Bogotá? ¿Y quién será el receptor del corazón de Luis Esteban en Armenia? No se vayan para conocer el final de estas historias simultáneas. Y a partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral donación de órganos. Ya volvemos. Hoy ya veo el propósito que siempre lo dije de mi hijo. Estoy supremamente feliz de ver ese niño jugar, de ver ese niño correr, de ver ese niño hablar. Las historias de esta noche se desarrollan en las UCI de 2 clínicas colombianas. En Bogotá, Lady Tatiana Guillén lleva 2 años esperando un trasplante de pulmones. Si no lo recibe, morirá. Cuando Diego Guauque la visitó, le estuvo contando una historia de esperanza que transcurre en Armenia, pero un día después no la encontró en la UCI. ¿Qué le pasó? Entre tanto, en Armenia, los padres de Luis Esteban Montoya, un niño con muerte cerebral, acaban de desprenderse de su inmenso dolor y realizan un acto de amor y empatía. Dijeron sí a la donación de órganos de su hijo. ¿Quién los recibirá? ¿Cuál es su historia?
¿Tendrá la posibilidad de conocerlo? Así continúa la investigación de Diego Guauque. Pues sería un milagro. Sería un milagro que pudiera llegar ese donante y cambiar mi vida. Honrar a la familia que fueron los que donaron. Porque ya entra un tema ahí cultural. Un tema de que cuando fallece alguien por muerte cerebral o muerte encefálica, ya ahí solamente la familia es la que decide. Martes 25 de marzo. Lady Tatiana Guillén cumple un mes atada a máquinas que le prestan el aire y 2 largos años aguardando por unos pulmones. 2 años esperando, como jadea ella, un milagro. El milagro de poder respirar. El milagro de poder sentir otra vez el aire en mis pulmones. ¿Cómo se presenta un milagro? ¿Qué rostro tiene? ¿Cómo irrumpe en un cuarto de hospital? ¿Acaso llega cuando la esperanza empieza a extinguirse? ¿O premia a quien nunca soltó la fe? Practico acordado desde que me enfermé. Sentir que podemos levantarnos. En el caso de Lady Tatiana, de Jairo Guillén, su papá, y de Blanca Munévar, su mamá, la respuesta comenzó a tomar forma así. Cuando el doctor vino y nos dijo que tenía una noticia, dijo: es que me acaba de llamar el doctor Barón y dice que posiblemente hay un donante. Lady, ¿cómo haces tú para llamar al médico? Así. ¿Así? Pero les advirtió que no cantaran victoria todavía. Hasta que no miraran si era compatible, ¿sí? Si los pulmones estaban en buen estado. Señor, te pido que este aparato, terapia ECMO... El anuncio repentino empujó a Jairo y Blanca a la capilla de la clínica. Y a las 2 de la mañana, los médicos les dijeron sí, sí es compatible. Créame que si antes llorábamos de tristeza, de impotencia, yo anoche lloré ya de alegría, de saber que ella volvía a nacer. Me gusta verte reír. Ay, Jenita. A las 3 de la mañana del jueves 27 de marzo, Lady Tatiana entró al quirófano para recibir los pulmones de un donante cadavérico y anónimo. Los médicos les advirtieron a los padres que el trasplante tardaría mínimo 10 horas. Aquí a pedir. Tan pronto supe de la cirugía, me trasladé a la clínica. Y las palabras que me dijo fue: estoy feliz, madre, voy a honrar los pulmones de este ángel que nos los ha donado. La mañana fue eterna, entre oraciones, para volver a caminar, sonreír, correr. llamadas de familiares desde Granada Meta. Sí. ¿El que está operando? No, madre, operan 3 cirujanos de trasplante más un neumólogo. El abrigo del personal de la clínica. Nos pusimos muy felices. Amén, gracias. Y el seguimiento de nosotros, los reporteros. Por ejemplo, ¿usted qué mensaje tiene para esa familia que tuvo ese gesto tan lindo de donarle los órganos a su hijita? Que gracias a ellos mi hija vuelve a nacer, vuelve a la vida, porque la persona que donó es un ángel, es un ángel que le da vida a otras personas. Hasta que, al fin, y luego de 11 horas, surgió del quirófano uno de los cirujanos. Sangró demasiado. Claro, porque es que la enfermedad de ella, esa hemosiderosis es una enfermedad que daña los vasitos, entonces eso sangra con una facilidad tremenda. ¿Qué dijo el médico? Perdió mucha sangre, pero está bien. Está bien, o sea, la cirugía salió bien. Sí. Obviamente es una cirugía bastante compleja. Sí, lento pero seguro. Vamos a estar ahí. Presenta sangrado por la que la enfermedad de la hemosiderosis es terrible, daña los vasitos. ¿En cuánto la pueden ver? No, ahorita la sacan para UCI. Y mientras Lady Tatiana continúa allá en la UCI, tratando de recuperarse y tratando de que esos nuevos pulmones trasplantados se acoplen de la mejor manera a su cuerpo, regreso a Armenia para continuar narrándoles el otro drama médico. La carrera contra el tiempo por el corazón de Luis Esteban y la lucha de ese niño que lo requiere con urgencia, sí o sí, para continuar con vida.
Fue sobre las 10 de la mañana más o menos que se realizó la cirugía de sacarle el corazón a Esteban. Un corazón que iba a transmitir eso, vida. 2, un corazón totalmente saludable. Era un niño que nunca en toda su vida se vio enfermo, se vio afligido de salud. Era un niño que tenía muy buena alimentación, un niño que por ser deportista tenía muy buenos hábitos de vida. Tenemos crepes, filet mignon, pasta a la boloñesa. Realmente la familia fue muy receptiva. Uriel Osvaldo Gutiérrez es el director médico de la clínica Sagrada Familia de Armenia. Se hizo la cirugía para poder rescatar el corazón y llevarlo a la institución donde se iba a hacer el trasplante. Extraer el corazón de Luis Esteban llevó cerca de 2 horas. Estas imágenes fueron suministradas por la clínica Sagrada Familia, la institución que sacó el corazón del niño. Cuando yo vi salir el corazón, ya entendí que Esteban pues ya no iba a salir de esto. Enseguida fue llevado a otra ciudad para ser implantado en el pecho de un niño cuya identidad, aunque conocida por Séptimo Día, no puede revelarse porque así lo dispone la ley colombiana de donación. Y pensé en la felicidad que iban a tener otros papás. 5 horas antes de la operación de Luis Esteban, en otro punto del país, una madre completa varios meses en suspenso, esperando una llamada que le diga: tenemos el corazón para su niño. Que en cualquier momento, cuando el trasplante se daba, en cualquier momento nos podían llamar a cualquier hora. Supongo yo que recuerda muy bien cómo fue esa llamada, ¿no? Cuando recibimos la llamada fue a las 12:10 de la madrugada. La llamada provenía de la clínica. Llevaba 4 meses esperándola. Un tiempo irrisorio comparado con otros receptores que aguardan años o mueren esperando un trasplante. Que nos alistáramos e inmediatamente saliéramos para la clínica, que había un posible donante. Un posible donante para su pequeño. La doctora había dicho que teníamos que ir rápido porque había llegado un posible corazón para mí. Y le hicieron los estudios, la doctora me dijo todo coincide. El corazón había llegado, entonces me llevaron para la sala de cirugía a hacerme el trasplante y a mí me durmieron. Fueron 9 horas de cirugía. Fue una agonía constante porque toda cirugía tiene riesgos, pero una cirugía de corazón tiene mucho más riesgos. ¿Y qué pasó una vez aparece ese médico luego de varias horas de cirugía? Que el corazón se recibió muy bien y que lo bajaban a UCI por protocolo. 2-3 días estuvimos en UCI y a ella lo pasaron a él para habitación porque mi niño recibió muy bien el corazón. ¿Qué pasó una vez te despertaste? Cuando me desperté ya tenía otro corazón y sentía que ese corazón estaba bombeando duro. ¿Duro? ¿Cómo fue eso? O sea, que se estaba latiendo más duro que antes, porque yo antes no sentía el corazón. Si bien en un principio el pequeño receptor también contrajo dengue, no tardó en recuperarse. Su evolución fue constante y en cuestión de semanas comenzó a realizar actividades propias de un niño de su edad. ¿Cuáles? Correr, montar cicla, después de los 3 meses. ¿Y el fútbol? A los 3 meses yo comencé a jugar fútbol, porque los doctores decían que yo me había recuperado demasiado rápido. El gesto altruista y empático de Leonardo y Diana cambió para siempre su destino. Mientras los médicos le daban apenas un año más de vida, ellos le regalaron futuro. El niño receptor nació con una enfermedad coronaria que se agravó tras cumplir 10 años. Él tenía una cardiopatía, el corazón de él estaba muy dilatado. ¿Cardiopatía, discúlpeme, qué es? Es cuando el corazón de él estaba muy dilatado, muy grande, entonces ya no tenía funcionamiento. ¿No bombeaba bien o? No bombeaba. En diciembre del año pasado, Leonardo y Diana recibieron una inesperada carta anónima. Al primer vistazo a aquellos trazos infantiles, no lo conozco, dicen que es la letra, puño y letra del niño. Comprendieron al instante su procedencia, pese a que carecía de firma. Dice: hola, en la presente les quiero dar a conocer lo agradecido que estoy de haber recibido el corazón de su hijo. Porque a pesar de su dolor, fueron tan amables para donar. Hoy tengo una nueva oportunidad para vivir sin dejar de pedir a Dios que los llene de mucha tranquilidad y paz, para llevar su dolor,
Solo quiero que sepan lo mucho que ha cambiado mi vida, que valoro y cuido el corazón, porque sé lo afortunado que soy. Gracias desde el corazón, les deseo lo mejor. El corazón de Luis Esteban cumple 10 meses latiendo en el pecho del autor de esta carta. Cuando lo conocí el pasado viernes 4 de abril, quedamos en el Estadio Centenario de Armenia. Fui testigo de cómo ese órgano palpita ahora en su cuerpo. No solamente es un corazón de un futbolista o un deportista, es un corazón de una persona noble. De una familia noble, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bombea con vigor, le permite correr y respirar sin dificultad y, al igual que su donante, juega al fútbol sin complicaciones. ¿Qué has sabido del niño que te dio el corazón, del niño que falleció, de Luis Esteban? De Luis Esteban, pues era un niño muy amable, que era muy estudioso y que sabía varios idiomas y que estudiaba demasiado. El niño receptor nunca lo supo. Pero en las gradas del estadio, una cámara de séptimo día acompañaba a 2 testigos que presenciaban, sin pestañear, el milagro que habían hecho posible. Aunque permanecían inmóviles, sus corazones, sin duda, galopaban más fuerte que el del pequeño al que le habían donado una vida nueva. Hoy ya veo el propósito que siempre lo dije de mi hijo. Estoy supremamente feliz de ver ese niño jugar, de ver ese niño correr, de ver ese niño hablar. Estoy feliz de ver esto. Ayuda en saber que el corazón de Esteban quedó en muy buenas manos. Que es un niño que va a tener la oportunidad de vivir, es un niño que va a tener la oportunidad de hacer todas las cosas que Esteban no pudo. Y también pienso en su mamá. También pienso en que su mamá va a poder disfrutarlo, algo que yo no voy a poder hacer, y eso a mí me reconforta. El niño me decía, no solamente me donaron un corazón sano de un deportista, sino estoy contento porque es el corazón que pertenece a una familia con un bonito corazón. Así es. Ah, ¿y usted cómo recibe esas palabras? No, eso es altruismo, eso es altruismo. Yo pienso que cuando uno es altruista y piensa en los demás, es fácil poder tener este tipo de sentimientos. Los mensajes de los protagonistas de esta historia son los que anhelo compartir con Lady Tatiana cuando abandone la UCI y respire por primera vez con sus pulmones trasplantados. El miércoles 23 de abril cumplió 3 semanas en máxima atención y nuestras cámaras han vuelto para capturar el momento crucial. ¿Su cuerpo habrá abrazado este regalo de vida? ¿O la biología ha escrito un final distinto al que todos esperábamos? El último capítulo de esta historia se revela ahora. ¿Será el triunfo luminoso de la medicina o un giro inesperado del destino? Estamos haciendo terapia. No basta con tener la bendición de encontrar un donante compatible. También existe el riesgo de que el órgano no se adapte al nuevo cuerpo y sea rechazado. ¿Fue el caso de Lady Tatiana? No se vayan. Respirar para mí es un milagro. Respirar para mí es felicidad. Respirar es amor. Respirar es esperanza. Para los médicos, el trasplante de pulmones es uno de sus mayores desafíos. Por eso, Lady Tatiana Guillén no duda en llamar su caso un milagro. La cirugía fue exitosa, pero su recuperación se ha prolongado más de lo esperado y con complicaciones inesperadas. Mientras pasan los días en la UCI, una pregunta silenciosa atormenta a Lady y su familia, aunque el miedo les impide pronunciarla en voz alta. ¿Rechazará su cuerpo los pulmones donados? Diego Guauque ha seguido muy de cerca su historia y descubrió la verdad que rodeó los últimos días del posoperatorio. Desde el hospital, la propia Lady revelará su presente clínico. Así finaliza la historia de Diego Guauque.
En Colombia, la Red Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos depende del Instituto Nacional de Salud. En su sede me recibe su directora, la médica toxicóloga Diana Pava Garzón. En el año 2025, en un país como Colombia, que a la fecha del día de hoy tenemos solamente 120, ¿Solo 120? Solo 120 donantes cadavéricos. La entrevisté el pasado 15 de abril. ¿Por qué solo 120 donantes? Se necesita fortalecer mucho la cultura de la donación y que también la familia acceda, aunque es un momento muy crítico, pero es salvar vidas. Necesitamos fortalecer la cultura de donación. ¿Cómo debería ser esa cifra? Debería ser mucho más alta. El objetivo, 1.000, 1.200, el objetivo es que 10.000, sean más de 2.000. Y dado que el número de donantes es tan bajo, que aparecieran unos pulmones compatibles con los parámetros necesarios para Lady Tatiana, resulta, como ella misma dice, el milagro de poder respirar. El milagro de poder sentir otra vez el aire en mis pulmones. El cirujano de trasplante pulmonar, Luis Jaime Telles, estuvo presente en su cirugía. ¿Qué puede decir sobre el misterioso donante cuya identidad no puede conocer el receptor? ¿Fue un hombre o una mujer? Fue una mujer. Una mujer. ¿De qué edad más o menos, doctor? Un rango de edad de menos de 30 años. ¿Más joven que Lady entonces? Sí. Y de tamaño y peso similares a Lady. Doctor, ¿y esta mujer de qué falleció? Hay una muerte encefálica y pues tiene la posibilidad de donar los órganos. O sea, esta muchacha fue por una muerte de un accidente. De un accidente cerebrovascular. Cerebrovascular. Sí, señor. Qué bonito que la familia dijo sí a la donación, ¿no? Sí, ese es un tema bien importante acá. Digamos que hemos progresado en eso, pero nos falta mucho en la conciencia de la gente de hacer la donación. ¿Y se pudieron donar más órganos, aparte de los pulmones? Se donaron doctor? más órganos. ¿En serio? Sí. ¿Qué otros órganos se donaron? Se donaron el hígado y los riñones. No puedo caminar sin ahogarme. ¿Y cómo marchan los pulmones trasplantados a la nueva morada? Ese mismo día, miércoles 23 de abril, me reencontré con Lady. Es un sueño, es un milagro. Yo nunca esperé que después de el encuentro que tuve contigo iba a pasar. Y llegó cuando más lo necesité, porque estaba ya en mi etapa, pues, terminal. Había abandonado la UCI apenas 48 horas atrás. Allí también dejó 10 kilos. Los perdió en el posoperatorio. En contraste, no perdió un solo gramo de su luz interior. Uy, las Se tres. están comportando muy bien los pulmones. Están fuertes. Tampoco su don verbal. Como si los pulmones nuevos, además de oxígeno, le hubieran regalado una elocuencia aún más poderosa. ¿Cómo van esos pulmones? ¿Qué se siente tener esos pulmones? Lloro, Diego. ¿Lloras? Sí. Lloro de felicidad porque la última vez que hablamos yo no podía ni hablar. Yo no podía reírme. Yo no podía llorar. No podía bañarme. Y hoy solo me palpo, me toco mi cicatriz. Y qué alegría. Es una emoción que no sé cómo describirla. Es tan lindo volver a respirar sin máquinas, sin cánula, sin ahogarme, sin sentir esa sensación de ahogo todos los días. Entonces, siempre abro los ojos, miro la ventana, miro al cielo y gloria a Dios, gloria a ese donante. Los honro. Todos los días de mi vida los voy a honrar. Conscientes de su fragilidad, acordamos un protocolo especial para su entrevista. 3 metros de distancia, bata y tapabocas. Tú me decías antes que respirar te dolía, Sí. te ardía. Ahora, ¿qué significa respirar para ti? Respirar para mí es un milagro. Respirar para mí es felicidad. Respirar es amor. Respirar es esperanza. Yo respiro ahora esperanza. Respiro vida. Ya no me duele respirar. Ya no me arde. Ya son solo dolores satisfactorios por la cirugía. Pero qué dolor más lindo, Diego. Qué chévere sentir ese dolor, que me estoy recuperando. Respirar nuevamente para valorar y guardar como un tesoro la belleza de las cosas simples. Creo que lo más satisfactorio, Diego, para mí fue bañarme. Sí. Fue cepillarme. Fue
poder entrar al baño solita y caminando, sin ayuda. Fue durar como un patico, digo yo, debajo de la ducha, sin temor a desaturarme. Me quedé casi que media hora en la ducha, sintiendo porque hacía meses no me podía bañar. Y eso para mí fue lo más satisfactorio. Lloraba en el baño, en la regadera, agradecía a Dios por poderme bañar, porque no lo podía hacer, Diego. Pero, sobre todo, agradecida infinitamente con la familia de la joven que donó sus órganos. ¿Lo quisieras conocer alguna vez a la familia? Sí, creo que eso, los que somos trasplantados quisiéramos conocer algún día la persona y la familia que nos donó, la familia que me volvió a dar el respiro, ese respiro de vida, de volver a nacer. Y estoy agradecida eternamente porque ellos donaron y me salvaron la vida. El anhelo no es solo de Lady. Todos los protagonistas de esta historia. Aquí fue donde le hicieron el trasplante a él. La madre del niño receptor, su pequeño que hoy late con un corazón nuevo, Diana Rodríguez y Leonardo Montoya, comparten el mismo sueño: poder mirar a los ojos y abrazar al menos una vez a esas familias que en su momento más oscuro eligieron dar vida y a quienes recibieron el milagro de sus órganos. Sin embargo, se sienten limitados porque la ley colombiana de donación los mantiene separados por un muro de confidencialidad, dejando su gratitud suspendida entre el deseo y la norma. Sí, a mí me gustaría conocerlo, a mí me gustaría agradecerle, porque gracias a ese acto tan bonito, con ese amor y esa voluntad que él tuvo, mi hijo pudo tener una nueva oportunidad de vida. A mí me gustaría que él sintiera el corazón de su hijo. ¿Y le gustaría conocerlo? Yo siempre he dicho que sí. Y no porque me vaya a tener, no porque yo lo vaya a considerar que es mío, que no. Yo quiero saber es cómo vive, cómo está, qué siente. ¿Cómo sientes tú ese corazón? Y también porque conocerlo les ayudaría a mitigar el duelo reciente. El destino de Esteban era venir a entregar su corazón y darle la oportunidad de vivir a otro niño. Son como las cosas que le generan a uno un poco más de tranquilidad y sosiego en medio de tanto dolor, porque, Diego, mira, te digo algo, perder un ser querido es muy difícil, pero perder un hijo es, creo que algo de lo que uno nunca se va a recuperar. ¿Por qué no se pueden conocer donante y receptor? Responde la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava. Lo primero, que la persona sepa y no haga un duelo de una manera muy favorable, sino que pueda presentar un duelo patológico, porque va a ver que ese órgano ahí todavía está, entonces puede ser bastante riesgoso. Y lo segundo, porque tenemos que garantizar nosotros como Centro Nacional de Coordinación de Trasplantes de que se guarde siempre la calidad del dato y la privacidad. Eso es un principio fundamental en donación. No obstante, considera que este principio solo aplica a las autoridades médicas, no a medios de comunicación ni a los actores relacionados con la donación. Hay que revisar las dos aristas. Uno es el tema periodístico, en donde claramente ustedes hicieron una labor, porque si fuera desde la Coordinación Nacional de Trasplantes no se realizaría, porque esto tiene algo de confidencialidad. Ustedes no lo pueden hacer. Nosotros no podemos nosotros hacerlo. Sí. Pero ustedes, en el marco de la labor periodística, con autorización, con voluntad y con toda la seguridad y todo lo ético, pues obviamente no estarían incurriendo en un delito. Incluso sostiene que si un donante y un receptor, de manera responsable, se localizan, se agradecen en persona y se expone al público ese encuentro, eso podría fomentar la donación de órganos. En ese encuentro, ¿usted cree que eso ayuda o desestimula la donación? Sin lugar a dudas nos fortalece la cultura de donación. Ayuda. Porque esto favorece específicamente que la gente pueda conocer que salva vidas. En su hora más oscura, Leonardo y Diana suplicaron a Dios por un milagro. En aquel momento estaban convencidos de que ese milagro sería la salvación de Luis Esteban.
Sin embargo, solo tras su partida y tras su decisión de regalar vida, comprendieron que la respuesta había florecido en un rostro ajeno y lejano. También fue alguien lejano y desconocido para Lady Tatiana, pero que aún así se convirtió en su luz cuando la noche parecía eterna. Si ese niño pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Entonces ese niño es como la inspiración por ser un niño. Creo que nosotros somos ejemplo de resiliencia, ejemplo de valentía, de gallardía, de amor, porque nos tuvo vivos el amor a la vida, el amor a seguir en este proceso. Y yo nunca perdí la esperanza. Hasta el último segundo de mi vida siempre estuve con toda la fe que mi donante iba a llegar. Quisiera decirle al mono que su corazón quedó en las mejores manos. Que el corazón de él fue una bendición para la vida de alguien más. Que nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos por haberle dado vida a él y que él haya podido darle vida a alguien más. Yo le digo a Esteban, usted ya cumplió, usted vino y usted tuvo un propósito de vida. Su propósito de vida fue dar vida. Esteban, siéntase orgulloso, porque lo que usted quería hacer ya lo fue, y era que todo el mundo te conociera, y todo el mundo te conoció. Lady Tatiana sigue recuperándose en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, convencida de que pronto volverá a respirar el aire fresco de los campos en su Granada meta. Y en Armenia, Leonardo Montoya levantó un proyecto para estimular la donación de órganos. Es una fundación cuyo nombre no podría ser otro. Fundación Luis Esteban Montoya, un corazón por el Quindío. El deseo de algunos receptores en Colombia hoy es poder darle gracias de forma personal a los donantes. Habrá que ver si algún día la ley lo permite. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, en Séptimo Día. Hay un tema que tiene alarmado al mundo y que en Colombia genera una gran preocupación: el peligro de las redes sociales para los menores de edad. A raíz de las redes sociales, ella se encerró en un mundo donde ella no vio salida. Séptimo Día investigó este fenómeno y encontramos lamentables historias de familias que viven la peor de las pérdidas. De Giseli extraño todo. Yo no sé que la quisiera tener aquí conmigo. ¿Cuándo debería un menor de edad tener acceso a las redes sociales? Lo primero que se tiene que garantizar es que realmente se cumplan con las normas que exigen las plataformas que están diseñadas para personas mayores de 14, 16 años. En medio del debate hay quienes insisten en la regulación del uso de estas plataformas en menores. Si el proyecto de ley llega a ser aprobado, un menor de 16 años no podría tener, por ejemplo, una cuenta en Instagram o una cuenta en Facebook. Tiene que ser mediante autorización del padre de familia o quien tenga su custodia. Mientras otros le apuestan a su acceso, pero con supervisión. Yo creo que también depende mucho también del contenido. Si están con el acompañamiento de un adulto, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuáles son los pro y los contra alrededor de los menores influencers? Yo tengo 15 años, pero hace 3 años empecé en las redes, entonces comencé a los 12. ¿Qué se propone desde las leyes? Las redes sociales deben ser una herramienta de construcción, no una herramienta de exposición a más delitos de los que están expuestos nuestra niñez en Colombia. Soy Laura Hincapié. Que busca regular el acceso de las redes sociales a los menores de edad. Y los espero el próximo domingo con este intenso debate.
Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.